Hablamos del Comité Pro Santa Cruz. ¿Qué está sucediendo? Porque esto obviamente tiene consecuencias en el resto de Santa Cruz. Quiero agradecer el aceptar esta entrevista, agradecer a Vladimir Peña, le doy la bienvenida. Vladimir, analista, exsecretario general de la Gobernación de Santa Cruz, cruceño, por supuesto, y presto a este diálogo. Gracias, Vladimir, por cedernos estos minutos. ¿Todo bien? Muchísimas gracias a usted, Claudia, por la invitación. Un gusto estar conversando aquí en La Razón, así que todo bien y esperemos que también ustedes estén bien. Sí, aquí estamos ya preparándonos para carnavales en distintos lugares del país, pero antes vale la pena hacer esta evaluación de los últimos movimientos, de estos últimos hechos en Santa Cruz. Está también con nosotros vía Zoom Hugo Siles, también analista y ex ministro de Autonomías, ambos mirando el país, leyéndolo, y ambos ex autoridades. Hugo Siles, bienvenido, gracias también por estos minutos. ¿Cómo va todo? Buenos días, Claudia. Un placer estar en Piedra, Papel y Tinta, por La Razón. Un saludo cordial a Vladimir también. Bueno, quiero comenzar preguntándoles cómo leen. Comencemos con Vladimir, quien en anteriores entrevistas con mis colegas de La Razón Radio nos ha ido lanzando algunos elementos básicos para la lectura actual de lo que sucede en Santa Cruz, en la política, en la sociedad, las consecuencias en la economía, en fin. Fernando Larach ha sido elegido presidente del Comité Pro Santa Cruz el sábado 11 de febrero con 209 votos de un total de 226 válidos. El cívico concentró la mayor votación en las elecciones del Comité Cruceño. Su posesión será pronto, 25 de febrero. Larach fue elegido siendo el único candidato en las elecciones para esta institución después de la inhabilitación del vicerrector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, Reinero Varas, por parte de la Junta Electoral. A ver, simplemente para presentar a Larach, vamos a decir, recordar que es ingeniero en marketing, tiene 46 años, muy joven, de ascendencia palestina, nacimiento argentino, padres cruceños, elegido este sábado. Esta elección ha tenido antecedentes que han generado polémicas. ¿Cuál es la lectura suya, Vladimir, para comenzar? Lo primero que considero es que el Comité Pro Santa Cruz sigue siendo una institución importante para Santa Cruz y para el país. Por eso, precisamente, hoy en el debate nacional tiene un espacio para su análisis. Esta última elección se ha dado en una situación bastante peculiar, pero no fuera de los marcos tradicionales de manejo del Comité Pro Santa Cruz. Está claro que la elección del señor Larach responde precisamente a los grupos hegemónicos que controlan el Comité Pro Santa Cruz y a las lógicas de camino que hacen los dirigentes cívicos para llegar al cargo de presidente, ¿no? Desde ser vicepresidente y después posteriormente presidente. También es cierto que en esta elección ha habido una tensión entre un grupo rupturista, un grupo que planteaba una candidatura que para alguna gente era algo distinta, que tenía además una simpatía popular, la del vicerrector Reinerio, pero que en términos internos de manejo del comité supone una disputa entre grupos hegemónicos, ¿no? El grupo hegemónico tradicional, que ha seguido sus lógicas implantadas hace muchísimo tiempo, y otro grupo también parte de la misma estructura del comité que quería romper de alguna manera esa tradición para llevar a un nivel, creo yo, de mayor confrontación con el gobierno las disputas políticas. Ahora, de aquí para adelante, no creo que vaya a ser un punto de inflexión la elección del señor Larach, pero sí considero que va a matizar el manejo del comité de los últimos 2-3 años. Él tiene no un perfil tan confrontador como los anteriores cívicos. Me ha agradado por lo menos escuchar en su discurso inicial
poner políticas de alcance nacional, y ojalá que el comité también pueda hacia adentro hacer esas reformas que todos reconocen necesarias, pero que nadie se atreve a hacerlas, para demostrar un comité cívico más inclusivo que pueda representar auténticamente a la nueva Santa Cruz del siglo XXI, y que también se pueda incorporar a sectores que hoy probablemente no lo están o que simplemente han sido incorporados de manera simbólica. Los desafíos del comité hacia adelante, considero, tanto en lo interno, que pueda revitalizar su vigencia, y por el otro lado, construir un nuevo discurso, dado que la misión que aparentemente se han puesto de aquí para adelante o desde el 2019 es la defensa de la democracia en el país, y creo que esa defensa de la democracia desde la sociedad civil tiene que hacérselo en unos términos distintos a la confrontación dura con el gobierno nacional, sino que incorporar nuevos elementos que puedan articular a la sociedad civil nacional para tener mayor eficacia, si no el comité probablemente se vaya reduciendo. Escuchando a Vladimir, y si es que tuviera que poner algún titular, diría que hay un antes y un después, sobre todo en la personalidad, las características de quien va a ser cabeza del comité cívico, a diferencia de las últimas presidencias en el comité cívico. ¿Está de acuerdo con esta lectura, Hugo Siles? Bueno, sí coincido con algunas partes de la opinión de Vladimir. Yo no diría que para precisar podríamos hablar de una elección en el comité cívico, pero bueno, al margen de que podríamos diferir de este término. Tendría un pero, Hugo, porque había un solo candidato. ¿Ese es el pero que le pondría? Sí, porque es muy difícil hoy asistir a un proceso eleccionario democrático que rompa tal vez con los esquemas tradicionales que ha tenido el comité cívico. Esto ha pasado hace décadas. Lo que hoy tal vez resulta novedoso es que en el mundo de la comunicación, de las redes, es muy fácil hoy difundir el estatuto del comité cívico y un poco los pormenores. Pero esto ya ha pasado hace mucho tiempo. Ha habido la misma lógica de hacer una suerte de intercalar, de acordar entre los grupos de poder quién va a la presidencia. Pero más allá de eso, el grupo de presión y de interés que representa el comité cívico, esa es su conceptualización en la ciencia política, sin duda que tiene una agenda importante que desarrollar en los próximos meses, y por eso la atención de la opinión pública sobre cómo se elige al directorio, al presidente. Claro que si uno hace un perfilamiento de cuál es el tipo de elección que supone la organización, el comité cívico, claro que va a encontrar una distancia abismal frente a otros procesos eleccionarios abiertos, democráticos y no cerrados, corporativos, como tiene el comité cívico. Finalmente, lo más importante, y en eso coincido con Vladimir, lo que vale aquí es el desempeño, la gestión, la personalidad de quien ocupa el cargo de presidente del comité cívico. Por lo menos ha quedado claro que en las primeras aproximaciones discursivas del señor Larach hay un cambio de estilo, un cambio por lo menos en el alcance, y obviamente que esto hace ver que la pulseta que había entre los extremistas del comité cívico, los grupos que patrocinaban una suerte de agenda extremista, los que decidieron ir a un paro de 36 días, los que plantearon y los que en todo caso cortaron el envío de alimentos y de productos al resto del país, los que le dieron 48 horas a todos los departamentos del país a que se sumen a esta propuesta que tenía Santa Cruz y que todavía está en agenda. No sé cómo se va a resolver eso de redefinir la relación con el Estado boliviano, una cosa realmente
sacada de los términos de lo posible. Entonces, todo esto supone que ha habido una pulseta, obviamente una rivalidad, y han salido, yo diría, en una mejor posición para estar al frente del comité cívico, los que tienen un discurso más centrado en el diálogo, por lo menos la gestión distinta, diferente. Yo no creo que se vuelvan a repetir esos paros interminables, con extremos y con unas formas, yo diría, hasta fascistas de comportamiento, pero habría que ver cómo queda esta carga pesada que le deja el presidente del comité cívico saliente al señor Larach, cuando hay acumulados en los llamados cabildos una serie de preguntas y de temas que son, yo diría, imposibles de poder cumplir, pero que tienen la mirada también de una parte de la militancia, vamos a decir, del comité cívico y los que están posicionados en la extrema derecha, de poder interpelar y de poder presionar para que esta agenda se pueda cumplir. Habría que ver cómo el señor Larach se mueve en estas arenas muy complejas, insisto, porque hay una presión de por medio, y no nos olvidemos que en Santa Cruz el grupo extremista, la extrema derecha, diría yo, ha calificado a quien se atreva a desarrollar una comunicación, una coordinación con el gobierno nacional como de traidores, como de muerte civil y otros calificativos. Entonces, habría que ver cómo se mueve el señor Larach y su directorio en el cumplimiento de esta agenda compleja que le han dejado. Para empezar, hay ya unos días que se cumple uno de los puntos del cabildo, del último cabildo, que habla del revocatorio. ¿Cómo van a hacer con esto? Realmente es una camisa de 11 varas a la que se han metido, porque es muy difícil poder tramitar tamaña situación. Y obviamente van a tener complejidades. A Vladimir Peña quiero hacerle una doble pregunta. Por un lado, a partir de lo que dicen, ¿cuáles son los poderes que más pesan dentro del comité cívico ahora, en estos momentos, en este capítulo de su historia? Y por otro lado, si le hace sentido esto de que las radicalidades dentro de las estrategias del comité cívico son las perdedoras, y que a partir de ahora vamos a entrar en un juego de menos radicalidad, de menos amenazas, de un discurso de repente más volcado al diálogo. ¿Esta es la hipótesis, Vladimir? Antes, a tiempo de saludar a Hugo, a mí me parece curioso que se critique al comité su falta de democracia, que puedo compartir, digamos, ¿no? Muchas de esas cuestiones, lo dije en una anterior conversación acá, pero es parte de las instituciones, de lo que pasa en las instituciones de nuestro país. Yo recuerdo que la ley de organizaciones políticas, hablando de partidos ya, no de instituciones de la sociedad civil, establecía las elecciones primarias. Evo Morales fue a primaria solo. Cuando uno mira las organizaciones del MAS, cómo eligen a sus dirigentes, no es muy distinto a lo que hace el Comité Pro Santa Cruz. Entonces creo que hay que mirar todo el escenario complejo. ¿Por qué nuestras instituciones, por qué las instituciones de la sociedad civil tienen esta carencia de legitimidad democrática en el seno de sus instituciones? Cuando uno mira qué pasa con la COP, qué pasa con las diferentes organizaciones del Pacto de Unidad. Entonces, no creo que la crisis de legitimidad y la falta de instrumentos democráticos solamente sea exclusivamente el comité. Insisto, incluso en los partidos políticos pasa ello, y en el propio MAS ahora, el estatuto del MAS dice que el líder único y exclusivo es el señor Evo Morales. Entonces, creo que esto atañe a el conjunto de las organizaciones del país. Ahora, volviendo sobre las consultas, considero que la agenda del Comité Pro Santa Cruz
va a seguir teniendo esa doble función tanto en Santa Cruz como a nivel nacional. A nivel nacional tendrá que saber articular con otros espacios de la sociedad civil del país. Creo que hay una estrecha relación, por ejemplo, con el CONADE de La Paz, y esto es bueno y es sano para nuestra democracia, independientemente las medidas, las acciones que vayan a hacer o inclusive el resultado que se puedan tener. Lo que debe ver el gobierno nacional es que hay una insatisfacción creciente por los actos gubernamentales que tienen que ver con la persecución política, en su conjunto con el sentido de democracia que tenemos en el país, con las restricciones para unos, con la amplia libertad para otros, por ponerlo en términos protocolares. Entonces, esta situación de constante confrontación, de polarización política, de alguna manera ha encontrado una reacción en el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Hace un momento yo escuchaba la entrevista que tenía con el exministro Navarro y él hacía mención inclusive a antecedentes en el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, porque mucha gente piensa que la oposición que ejerce, por llamarlo así, el Comité Pro Santa Cruz al gobierno nacional es porque es un gobierno de clase popular, porque es un gobierno del MAS, porque es un gobierno de un supuesto indígena como se lo presentó a Evo Morales y en términos de clases, ¿no? Pero también hace un rato en la anterior entrevista se hacía mención que los dos primeros cabildos por la autonomía fueron contra Gonzalo Sánchez de Lozada, no fueron contra Evo Morales. El tercer cabildo de este siglo fue contra Morales, pero los dos primeros fueron contra el expresidente Sánchez de Lozada. Entonces, el Comité Pro Santa Cruz no va a salirse de ese cauce institucional tradicional que ha tenido de defender los valores de la cruceñidad, acentuados en un regionalismo también, hay que decirlo, sin que esto sea necesariamente malo o bueno en su forma, pero sí defiende los intereses. Un comité pro Santa Cruz, como su propio nombre lo dice, que se creó en los años 70 para los servicios básicos, en los 80 para mayor democracia, para tener autoridades electas, después por autonomías departamentales, y hoy parece ser que se ha asentado en la defensa de la democracia. Pero también advierto que el propio comité, con la elección del señor Larac, no van a desaparecer las tensiones internas. Ese grupo que todavía está dentro del Comité Pro Santa Cruz va a seguir presionando y va a haber una presión, por un lado, a radicalizar las medidas, las protestas, la tensión interna, y por el otro lado va a haber la necesidad de revitalizar la forma de cómo hacer frente a un gobierno autoritario, un gobierno arbitrario en contra de los intereses de lo que representa el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Yo quiero agradecer tanto a Vladimir Peña como a Hugo Siles su participación, aceptar este diálogo. Quiero además agradecer la altura de ambas lecturas. Creo que es con esta seriedad, con este rigor y esta pluralidad con la que podríamos ir avanzando en esto que para los periodistas es una noticia en desarrollo. Así que los comprometo a un nuevo diálogo, a seguir mirando y leyendo desde una de las instituciones que marca sin duda el ajedrez político actual en Bolivia. Gracias a ambos por participar conmigo.